Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor. Yo les aseguro que cuanto hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. So let us welcome our two first communicants, Alondra and Diana. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Oremos. Dios nuestro, que llenaste de celo por las almas y de amor al prójimo, al presbítero y mártir San Maximiliano María Kolbe, inflamado en amor a la Virgen Inmaculada, concede propicio que por su intercesión, trabajando esforzadamente por tu gloria al servicio de los hombres, podamos asemejarnos a tu Hijo hasta la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: Yo te trataré, Jerusalén, conforme a tus acciones, pues desprendiste tu juramento y quebrantaste mi alianza. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven, y haré contigo una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta y te avergonzarás al recibir a tus hermanas, las mayores y las menores, pues yo te las daré como hijas, pero no en virtud de la alianza hecha contigo. Yo mismo haré una alianza eterna contigo, y sabrás que yo soy el Señor, para que tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas.
Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncielas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con nosotros. El Señor es mi Dios y Salvador. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Some Pharisees approached Jesus and tested him, saying, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any cause whatever?" He said in reply, "Have you not read that from the beginning the Creator made them male and female and said, 'For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh'? So they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, man must not separate." They said to him, "Then why did Moses command that the man give the woman a bill of divorce and dismiss her?" He said to them, "Because of the hardness of your hearts, Moses allowed you to divorce your wives, but from the beginning it was not so. I say to you, whoever divorces his wife, unless the marriage is unlawful, and marries another commits adultery." His disciples said to him, "If that is the case of a man with his wife, it is better not to marry." He answered, "Not all can accept this word, but only those to whom that is granted. Some are incapable of marriage because they were born so, some because they were made so by others, some because they have renounced marriage for the sake of the kingdom of heaven. Whoever can accept this ought to accept it." The Gospel of the Lord. Today, our Lord responds to his contemporaries' questions about the true meaning of marriage by underlining its indissolubility. This answer, however, also provides the adequate foundation for Christians to respond to those whose stubborn hearts have made them seek to extend the definition of marriage to same-sex couples.
In taking marriage back to God's original plan, our Lord Jesus underlines four things relevant to why only one man and one woman can be joined in marriage. First, in the beginning, the Creator made them male and female. Our Lord says in the Gospel reading today. So our Lord teaches that there is great meaning to our masculinity and femininity in God's plan. To ignore it is to ignore who we are. Second, man has now to leave father and mother and be joined to his wife. Again, our Lord tells us in the Gospel reading today. So God's plan is not that a man leave his parents and cling to whomever he wishes, but to a wife. Third, the two shall become one body. Again, our Lord tells us in the Gospel reading, this bodily union goes beyond the short-lived physical union that occurs in the act of making love. It points toward the lasting union that happens when a man and a woman, through making love, actually procreate a child who is the perduring marriage or union of their bodies. It is obvious that man and woman, or it is obvious that man and man and woman cannot become one body in this way. Fourth, let no one separate what God has joined. Again, our Lord tells us in the Gospel reading. So God Himself has joined man and woman in marriage, and whenever we try to divide what He has joined, we do so at our own and all of society's expense. In his catechesis on Genesis, St. John Paul II said, and I quote, in his answer to the Pharisees, Christ put forward to his interlocutors the total vision of man, without which no adequate answer can be given to questions connected with marriage, end of quote. So each of us is called to be the echo of this Word of God in our own way, whatever state in life we choose, as our Lord distinguishes in the Gospel reading. Today we celebrate the obligatory memorial of Maximilian Mary Kolbe. Born on January 8, 1894 in Poland, he became a conventual Franciscan and in 1918 was ordained a priest in Rome. Out of deep filial love or devotion to the Blessed Virgin Mary, he established the sodality called the Militia of Mary Immaculate and promoted its growth in Poland and other parts of the world. As a missionary in Japan, he labored under the patronage of the Immaculate Virgin to spread the Christian faith. He returned to Poland and during World War II was imprisoned and suffered great hardship in the concentration camp at Auschwitz, and his life of dedication was crowned by a supreme sacrifice of charity on August 14, 1941.
when he offered up his own life in place of another prisoner who was to be executed through lethal injection. So let us pray to our Lord that through the example and intercession of Saint Maximilian Kolbe, we will remain faithful to our Catholic faith in the midst of challenges. And let us try or strive every day to do some acts of charity to our neighbors, even in our own simple way, especially during this time of COVID-19 pandemic. And again, Alondra and Diana, I welcome you to our Eucharistic celebration. From now on, you can participate fully in every Mass that you attend. But of course, you should be in the state of grace. So strive daily to live in the state of grace by following the 10 Commandments and by listening to our Lord, of course, in the homily and in the scripture readings, particularly in the words of our Lord in the Gospel. So strive to read even just one verse of scripture passage every day. Do you have Bible at home? You have also, very good. And as young kids, I recommend to you to read over and over again the book of Sirach, especially the chapter which tells us of the grace and blessings that we receive if we remain respectful and loving and obedient to our parents. So congratulations once again. Hoy nuestro Señor Jesús contesta a las preguntas de sus contemporáneos acerca del verdadero significado del matrimonio, subrayando la indisolubilidad del mismo. Su respuesta, sin embargo, también proporciona la base adecuada para que los cristianos podamos responder a aquellos que intentan buscar la ampliación de la definición de matrimonio para las parejas del mismo sexo. Al hacer retroceder el matrimonio al plan original de Dios, nuestro Señor Jesús subraya 4 aspectos relevantes por los cuales solo pueden ser unidos en matrimonio un hombre y una mujer. Primero, el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra, dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio. Nuestro Señor Jesús nos enseña que en el plan divino la masculinidad y la feminidad tienen un gran significado. Ignorarlo, pues, es ignorar lo que somos. Segundo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice nuestro Señor en el Evangelio. El plan de Dios no es que el hombre abandone a sus padres y se vaya con quien desee, sino con una esposa. Tercero, de manera que ya no son sino una sola carne,
de nuestro Señor Jesús en el Evangelio. Esta unión corporal va más allá de la poco duradera unión física que ocurre en el acto conyugal. Se refiere a la unión duradera que se presenta cuando un hombre y una mujer, a través de su amor, conciben una nueva vida que es el matrimonio perdurable o unión de sus cuerpos. Es obvio que un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer no pueden considerarse un único cuerpo de esa forma. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio. Dios mismo ha unido en matrimonio al hombre y a la mujer, y siempre que intentemos separar lo que Él ha unido, lo estaremos haciendo por nuestra cuenta y a expensas de la sociedad. En su catequesis sobre el Génesis, el Papa San Juan Pablo II dijo, en su respuesta a los fariseos, Jesucristo plantea a sus interlocutores la visión total del hombre, sin la cual no es posible ofrecer una respuesta adecuada a las preguntas relacionadas con el matrimonio. Cada uno de nosotros está llamado a ser el eco de esta palabra de Dios en nuestro momento. Hoy celebramos el memorial obligatorio de San Maximiliano Kolbe. Nació el 8 de enero de 1894 en Polonia. Se convirtió en franciscano conventual en 1918. Fue ordenado sacerdote en Roma. Por profunda devoción filial a María, estableció la cofradía llamada Milicia de María Inmaculada y promovió su crecimiento en Polonia y otras partes del mundo. Como misionero en Japón, trabajó bajo el patrocinio de la Virgen Inmaculada para difundir la fe cristiana. Regresó a Polonia y durante la Segunda Guerra Mundial fue encarcelado y sufrió grandes dificultades en el campo de concentración de Auschwitz. Su vida de dedicación fue coronada por su supremo sacrificio de caridad el 14 de agosto de 1941, cuando ofreció su propia vida en lugar de otro preso que iba a ser ejecutado mediante inyección letal. Oremos a nuestro Señor para que a través del ejemplo y la intercesión de San Maximiliano Kolbe seamos fieles a nuestra fe católica en medio de los desafíos y hagamos nuestro mejor esfuerzo para realizar algunos actos de caridad con nuestros vecinos de cualquier manera, especialmente durante este tiempo
la incertidumbres y el miedo debido a la pandemia de COVID-19. Oremos a Dios que conoce nuestras necesidades y decía que acudamos al fe, que acudamos a Él, para que el Señor derrame su Espíritu sobre los ministros de la Iglesia y santifique a los religiosos. Roguemos al Señor, para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones. Roguemos al Señor, para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen la salud. Roguemos al Señor, para que Dios aleje de nosotros todo mal. Roguemos al Señor, para que el testimonio de amor al prójimo de San Maximiliano María Kolbe nos aliente a amar a nuestros hermanos y a renunciar en su provecho a nuestro propio bienestar. Roguemos al Señor. That our first communicants, Alondra and Diana, will remain faithful to our faith. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso del alma de Josefina Sandoval, roguemos al Señor. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que alcancen los bienes que te han pedido y perseveren fielmente en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have this wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands,
it will become for us the bread of life. With humble spirit and contrite hearts, we accept the sacrifice of this day and blessing to you, Lord God. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. We present our oblations to you, O Lord, humbly praying that we may learn from the example of Saint Maximilian to offer our very lives to you, through Christ our Lord. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for the blood of your blessed martyr, Saint Maximilian Kolbe, poured out like Christ to glorify your name, shows forth your marvelous works, by which in our weakness you perfect your power, and on the feeble bestow strength to bear you witness, through Christ our Lord. And so with the powers of heaven we worship you constantly on earth, and before your majesty without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You may remain standing. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Myron, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, with Saint Francis of Rome and Saint Maximilian Kolbe, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevimos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, la comunión de los santos, de alma y cuerpo y como Dios saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
La sangre di Cristo mi guardi para vida eterna. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos, dice el Señor. My Jesus, I believe that you are present in my most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul, so I can, at this moment, receive you sacramentally. Come, at least spiritually, into my heart. I embrace you as you were already there in the unity of myself, holy to you. Never permit me to separate from you. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos inflame aquel mismo fuego de caridad que San Maximiliano María Kolbe recibió de este sagrado banquete por Jesucristo nuestro Señor.
So do you have Now let us congratulate Alondra and Diana with a round of applause. Now let us invoke the intercession of our Blessed Mother, Our Lady of Guadalupe. Ahora invoquemos la intercesión de nuestra Santísima Madre, Señora de Guadalupe. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de los santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra Madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección, manténnos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. San Rafael de Arcángel, San Roque, San Maximiliano Kolbe, Santa Francisca de Roma. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para la bendición. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia, para que libre de pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podéis ser en paz.